AZTV, Libertad Televisión. Buenas noches, episodio número 85 de Echemos Casaca con Asmitia. Mucho que hablar. El país hoy por hoy está ya dando las últimas en la aceptación de este imbécil que nos impusieron, Acéfalo y la clica de Semilla. Resultado de un negro pasado, un chiquitito como este tamaño, degenerado como él solo, pero que vino a meterse en todas las instancias y en todas las instituciones de Guatemala. Llamo Dr. Robinson. Ese negro que, a pesar de que ya lo expulsaron de la Secretaría de Estado de Estados Unidos y salió por la puerta de atrás como le gusta a él, hoy por hoy sigue viendo cómo se sigue metiendo entre él y la iguana mascadora, que son fans los dos de este programa. Por cierto, hicieron un live, yo no sé quién había jalado más coca. Sí, harina, pues, perdón. La coca se toma, ellos, el polvo que no es harina. Eso, ya me entenderán ustedes. Yo no sabía qué estaba pasando ahí, porque pues una se va por un lado y a él le gusta que se lo metan por otro. Entonces, yo no sabía qué es lo que estaban contemplando hacer, pero lo que sí querían hacer era meterse y se siguen tratando de meter en nuestro querido país. Hoy tenemos el resultado, lo que ellos están haciendo. Antes de entrar con un invitado de lujo para poder hablar del tema del país y por la brevedad de su tiempo, pero porque hay materias más importantes que hablar, el país está de cabeza. La última encuesta de Sid Gallup, que es una encuestadora de reconocimiento mundial, ahí ya no se puede hacer, pero aparte de todo, uno de los grandes apoyadores o de esas focas de acéfalo es que las que los financian, uno hubiera esperado mejores números. 20% de aceptación de acéfalo. Hoy los guatemaltecos la están pasando mal, la estamos pasando muy mal. No llegamos al fin de mes y que salir a la calle, pues no sabemos si vamos a regresar. Porque a pesar de que hoy nos están violando nuestros derechos constitucionales por ese estado de sitio que realmente es resultado de su incapacidad, pues la violencia sigue incrementando. Y para entrar en materia, porque hay muchas cosas importantes que están pasando, pero con mucho fundamento legal, porque al final de cuentas lo que se ha perdido en el país es la legalidad y el cumplimiento, el estricto cumplimiento de la ley. Tenemos a uno de los mejores abogados del país, un gran amigo mío, ella es pues parte de la casa, y nos va a venir a explicar con lujo de detalles la incapacidad de acéfalo, pero más importante cómo eso nos está afectando a todos los guatemaltecos. El día de hoy tenemos nada más y nada menos al doctor en Derecho Constitucional, doctor en no sé qué diablos, doctor, porque Omar son como 45,000 doctorados que tenés. Omar Barrios con nosotros, nuestro gran amigo. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y qué gusto saludar también a tu audiencia. Yo soy de tus fieles seguidores, ahí aparezco suscrito en cada uno de tus canales y gracias realmente estar aquí. Creo que parte de la introducción que dabas, no sé si reírme o enojarme y llorar, pero es cierto, o sea, hay tanto que tratar en este país de lo grave que está y este espacio que tú has generado ya desde hace un buen tiempo viene siendo realmente una cápsula para que la gente despierte, que ese es un tema que hay que tratarlo en otro programa, ¿por qué la gente no despierta? ¿Por qué la gente no reacciona? O sea, pero creo que para no desviar el tema, lo vamos a platicar. Pero yo te digo que uno de los grandes objetivos que yo busco en este programa es informar, decirle a la gente lo que está pasando, nombres y apellidos, lujo de detalles. Y hoy lo que pasa, Omar, es de que lo que la gente tiene que entender es de que lo nefasto de este gobierno, la incapacidad de este gobierno que vos la describís en la última entrevista, que por cierto, miren esa entrevista, léanla. Omar, primero unas fotos de lujo que le tomaron. De verdad, o sea, ahí saliste de lujo, ¿a vos? O sea, Es mi hija la culpable. wow, ojalá tenga la hija de Omar, miren muchacha. Omar es y paso, pues, pero es que ahí ya sale, wow. Pero aparte lo que habla, o sea, ahí describís muy bien, Omar, lo que un gobierno impuesto, pero más que impuesto, que eso es que no se cumplió la voluntad del país, o del pueblo, Guatemala. Pero llega un tipo que es huevón, sin capacidad, sin un equipo real de apoyo. Una mediocridad, ¿no? Entonces, si querés, comencemos por ahí. O sea, ahí le escribís a ese equipo, a Acéfalo y demás, ¿vamos? Bueno, en la entrevista en Cosmopolitan que tuve a bien dar y que tú acabas ahí de presentar, tratamos de hacerlo de la forma más objetiva. Solo hago un paréntesis para que la gente también, la audiencia, lo conozca. Yo pues tengo
el agrado de tener una buena comunicación con Luis y en alguna oportunidad le decía, Luis, no deberías ser tan fuerte con tus términos para explicar, pero hoy quiero confesar públicamente a tu audiencia que te doy la razón. Hoy quiero confesar aquí en la audiencia. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Sí, Yo este año... No, es que No, contá la este historia. año- Yo decía que te dije, ¿sabes? Va, mira, Luis, que el tono, pero no, es que no hay otra forma de hacer Mira, llegar a la yo te gente. voy a decir una No cosa. hay otra forma que la gente lo entienda. Hoy veniste a un año diferente. Vos estamos todavía arrancando el 2026. Dije que en este programa pues no iba a decir tan malas palabras porque me han jalado el mocho por todos lados. Cada vez que yo miro a una señora, y señora, perdón por todas las malas palabras, no soy tan vulgar, pero es que la verdad es que no hay otra forma de describir a estos hijos de la gran puta, vamos. De verdad, son una mierda estos cerotes, porque es que de verdad se están cagando en el país, pues. Sí, ¿no? Y es que la gente, pues, yo se los puedo explicar con fundamentos y con elementos y todo, pero creo que es necesario también que a veces la gente reciba ese shock, porque te decía, mi preocupación más grande, aparte de lo mal que está el gobierno y hacia dónde nos llevan, es que la gente no despierte. Pero como te digo, creo que habría que platicar de ese tema. Regresando al punto de vista del enfoque del gobierno que decías, es un hecho notorio. La gran ventaja, tú tienes ahí los datos de la encuesta de Steve Gallup, Sí. tienes el análisis de muchas personas, lo tratan de maquillar y ocultar las ciberclicas y los medios de comunicación para ellos, pero ya no se puede. Ya la mediocridad, la corrupción, la impunidad, el fracaso de lo que representa Bernardo Arévalo y su estructura es notorio. Pero el gran responsable lo citaste al principio, bueno, uno de los grandes responsables, ¿va? Esa estructura criminal transnacional que ha montado todo este tipo de situaciones para formar un partido con firmas falsas, para imponerlos, etcétera, etcétera, y que bueno, también es otro tema tal vez para que contrataras a un psiquiatra, un psicólogo invitado para analizar esa situación enfermiza de Todd Robinson con el país, que puede ser económica o de otro tipo de situaciones. Pero la Guatemala lo tiene que saber porque muchos medios se lo ocultan y aquí se lo podemos explicar. Y que a la ahí, gente. ahí es una de las raíces donde nace todo esta destrucción de Guatemala, Omar. O sea, si se recuerdan, este personaje nefasto decía que la constitución no importaba, que la soberanía del país no Quiso importaba. reformar la Constitución, Luis, un extranjero. En Un extranjero 2016 yo era nos diputado. quiso imponer. Yo hice el dictamen de parte del Colegio de Abogados y Notarios que estableció que eso era totalmente ilegal. Y hasta Sí. la fecha toda esa estructura criminal de izquierda radical me siguen odiando cuando yo solo hice un análisis objetivo de lo pésimo que era esa iniciativa. Y él había aseverado que le iba a imponer. Y afortunadamente los buenos guatemaltecos y el Congreso, yo recuerdo los alegatos que hiciste en el Pleno y todo, se detuvo esa nefasta reforma. Pero ¿por qué estamos hablando del 2016 si estamos en el 2026, 10 años? Pero es que miren, señores, el Estado de Guatemala somos todos, está el gobierno y estamos todos los guatemaltecos que vivimos en este espectacular país. Esto no es como un switch, o sea, no es como que yo encienda y apague la luz y entonces hoy enciendo la luz y de repente se cambió. Eso que trató de hacer Todd Robinson en su momento, 10 años después todavía estamos viendo las repercusiones pues él fue uno de los responsables, corresponsables, tanto de la conformación de partido que no se debería ni siquiera llamar partido, por lo tanto no podría haber postulado candidatos, es este movimiento Semilla, tanto como las modificaciones de los resultados del TREP, él estuvo ahí. Entonces, es un personaje que sí hay que decirlo con nombres y apellidos, él sí es uno de los responsables. Y hoy lo miramos muy activo en las redes, siguiendo atacando. Yo te he visto publicaciones tuyas en X, Omar, en donde ya estás denunciando las ciberclicas, porque, o sea, entran sin argumento alguno y vos las defendés con una tecnicidad que siempre te caracteriza a vos, apegado al derecho, fortaleciendo todo nuestro marco legal, de cómo esta gente trata de mantener esa narrativa para mantener este gobierno incapaz, vos. Sí, aquí podrá, ahí sí que comprar X y comprar Facebook y comprar todo lo que quiera, pero no hay forma que se logre mantener este gobierno. O sea, esto nos lleva muy mal. Tú puedes ver que tiene un presupuesto con un 42% más alto que cualquier presupuesto en la historia, así que debemos analizarlo con datos técnicos. Son temas que tus invitados ya lo han explicado, pero lo que tú vas y para no perder el foco de la idea principal en este planteamiento que hacías es estos actores externos que distorsionaron todo el sistema, lo estamos sufriendo ahorita. Y va a costar mucho enderezar eso, porque el gobierno que venga, sea el gobierno que sea, va a recibir un gobierno de Guatemala en retraso. Yo no te estoy diciendo de que Otto Pérez o que Jimmy o que Yamatei nos hayan logrado avanzar al desarrollo, no, pero nunca nos retrocedieron. Nunca lo paralizaron. No lo paralizaron. O sea, con las El decisiones momento correctas, seguía. las decisiones correctas o incorrectas como la gente lo quiera ver,
más todas las difamaciones inmersas, porque siempre te ocultaron resultados positivos del gobierno de ellos también, y también salió a la luz pública las acciones nefastas que pudieron haber sido juzgadas también, no hay ningún problema, y eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Pero el nivel de retroceso al que nos llevan en el actual gobierno, la gente no lo está midiendo o le da vergüenza aceptarlo, porque hay mucha gente que creía en ellos, que votó por ellos, si lo quieres ver, y como que les da vergüenza aceptar. Dicen que uno de los mayores problemas del ser humano, o donde más le afecta, es aceptar que fue engañado. Y eso es lo que hoy tenemos en el guatemalteco. O sea, el guatemalteco hoy está como la gran puta, está enojado porque no tiene... Pero está enojado consigo mismo también. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Esa sería la invitación. Hay que buscar quién se lo logra explicar a la gente. Porque yo siento que el guatemalteco se enojó con Jimmy, se enojó con Yamatei, se enojó con todo el mundo y lo sacaba. Pero ahora el enojo es con este fracaso de presidencia que tenemos, que ni presidente se le podría decir, No es presidente. ¿ya? Pero está enojado consigo mismo porque se dejó babosear. Y por eso es que se queda callado. El guatemalteco te apuesto que por eso está callado. Y el guatemalteco lo que le voy a decir es probablemente su día a día. Está con falta de seguridad, con miedo de salir a las calles, no llega al final del mes, un costo de vida incrementado. Hoy, en enero, comprando los útiles, no llega a comprar útiles, va a las escuelas, no están abiertas. Entonces hay un montón de cosas que al final de cuentas, eso se refleja también en la encuesta. La encuesta la hacen, que es una encuesta bastante técnica, y entonces refleja que hoy por hoy 20% de aceptación. Pero tocaste algo. Con ese 20% de aceptación, señores, uno preguntará, ¿pero y por qué? Varias razones. Ellos no sabían qué era gobernar y pusieron a una de las personas más haraganas que yo he visto como funcionario público, el presidente, que yo he tenido la oportunidad, vos también has tenido oportunidad de estar cerca de un presidente cuando ejerce el poder o cuando está en la presidencia. Vos, el día no les alcanza, están buscando la hora 36 de un día de 24. Este cabrón se levanta a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde ya saca sus copitas, se viste con su falda porque es maricón, ¿verdad? Y se empieza a meter a su piscina con calefacción a comerse su carne de 190 que sale a la libra. Sí, él no tiene ritmo de trabajo. Él no tiene ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo de Pérez, el ritmo de trabajo de Morales, el ritmo de trabajo de Yamatei era intenso, va de madrugada a la noche. Él realmente no es presidente, son 4 los que toman la decisión, él simplemente tiene la silla porque tiene el nombre, pero está Mencos, está José Carlos Sanabria, que es el que le lleva el mandibulín que camina, lo van a ver con su morralito caminando del Congreso todos los días a las 4 de la tarde a Casa Presidencial a llevarle sus juguetes, eso es lo que hacen en el morral, ¿va? Juguetitos, que le gusta. Y está Ana Glenda Tager, que ha sido la secretaria eterna ad eternum de cuando este acéfalo estaba en Flaxo. Él ahí tenía un programa de seguridad conjuntamente con civiles. Experto en seguridad. Decía. Porque a eso voy. Cuando él era candidato, dice que él era experto en seguridad. Y miren la cagada que hizo. Sacó a más de 20 mareros de la cárcel. Terroristas, mataron a policías, dejaron que se robaran el armamento. Y ante esa condición llega él y quiero arrancar el año con su informe de Memoria y Labores 2025. Empieza a describir un país que por favor, si tienen la posibilidad, escúchenlo, cierren los ojos. Imagínense el país que le describe, cámbienle la voz porque como es medio maricón, entonces duele escucharlo, pero escuchen lo que dicen y le describe una Suiza, pero cuando uno abre la realidad de lo que está, abre los ojos y mira la realidad de Guatemala, dice, uy, que te fumaste. Lo que te fumas con Giraca y siempre te has metido montes, seguramente llegaste a describir un país que nadie de los guatemaltecos tenemos y que hoy por hoy nadie lo estamos viviendo. Y vamos a esa ampliación presupuestaria que pasaron, ¿verdad? Porque aquí empecemos a ver si te parece, Omar. 2026. Yo lo dije todo el año pasado, que era el año para mí más importante de los próximos 10 años del país. Porque el 2026 se llaman las elecciones de segundo grado. Para mí son las elecciones de las pocas instituciones que pueden, en cierta forma, primero ponerle una camisa de fuerza a estos semilleros corruptos, raíces o semillas, pero segundo son los que nos pueden, en cierta forma, alinear las instituciones para salir del barco. ¿Cómo miras el 2026, Omar? Bueno, solo antes de contestarte, quería hacerte un comentario que creo que también hay que considerar con este caso de Bernardo.
A mí me ha tocado asesorar presidentes no solo en Guatemala, también en el extranjero. Y algo que es muy particular es que uno como consultor externo puede uno hablar con ellos el primer año, el segundo año. Ya para el tercer año han cerrado la rosca a los presidentes y ya casi no escuchan a las personas independientes. Este nunca tuvo personas independientes que lo asesoraran. Creo que a él sí lo aislaron rápido. Él vive en otro rollo. O sea, sí hay que tenerlo presente porque en el tema político sí hay que analizar todos los factores. Yo analizo lo legal, ¿va? Pero esa experiencia que también me ha dado poder ver cómo funciona el sistema, pues la comparto aquí contigo y tu audiencia para que la tengan presente. Él tal vez hasta cree en eso. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Regresando a la pregunta, ¿cómo miramos el 2026? Pues lo podemos ver con mucha esperanza o lo podemos ver con un gran grado de preocupación. ¿Por qué? Porque ya lo has explicado en tus invitados, aquí han venido varios a explicarte la importancia del 2026, ya todo el mundo sabe la secuencia, pero hay que reiterarla para que el guatemalteco lo tenga presente con fecha. 20 de marzo de este año tendría que conformarse el Tribunal Supremo Electoral. Juramentan al nuevo tribunal. 14 de abril de este año, 5 magistrados titulares, 5 suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Hay que tenerlo presente. 17 de mayo, Fiscal General de la República y Procurador General de la Nación. No olviden al Procurador General de la Nación. Hay que ver siempre los dos. Casi siempre se concentran en el fiscal. El 1 de julio, rector de la Universidad de San Carlos. Y así podemos llegar a agosto a Banco de Guatemala, octubre Contraloría, pero si retrocedemos... ya y en medio del mundial, vamos. Y en medio del mundial. Que eso a todos los afines, somos malísimos para el fútbol, pero eso nos hipnotiza a todo el mundo, ¿verdad? Pan y circo. Pan y circo. Entonces vamos a tener un año sumamente muchas complejo, pantallas van a ver por todos lados, ¿no? Sumamente complejo en el quehacer político y de destino del país, y el guatemalteco también va a estar, primero no entienden qué es eso, ¿verdad vos? Y hombre, es que esa es la otra parte. Recuérdate que como ahorita es un año único que se va a repetir dentro de 40 años, ¿verdad? Porque son 6 años los magistrados del Tribunal Supremo, 5 los de la CC, 4 los del MP, entonces se está coincidiendo en este año todo al mismo tiempo. Es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque tienes un gobierno con una cantidad de recursos sin rendición de cuentas. ¿Viste esa gran alteración? Yo no le podría llamar ni modificación ni ampliación, sino alteración al presupuesto. Ya vamos a ver si da tiempo a explicarles por qué es inconstitucional, por qué todo eso no sirve. Si realmente la Corte pudiera enderezar el tema, tiene una gran oportunidad ahí. Le paró la aprobación de presupuesto el año pasado. Y lo explicamos. Si tuviste en las redes, explicamos reiteradamente por qué era ilegal el presupuesto que ellos habían. Y en esa ampliación lo único que hicieron es que complementaron el vigente, que es el del año pasado, para meterle los 9,000 millones y llegar a la cuota de 160. Es un fraude de ley, se quieren burlar de la Corte Constitucional. O sea, se quieren burlar de la Corte de Constitucionalidad. Sí, así es. Ese tema es muy profundo y vamos a explicárselas. Pero solo para concluirte la primera pregunta, ¿cómo mirar el 2026? No, yo sí lo veo preocupante. ¿Por qué? Porque un gobierno con tanto recurso ilegal, con tanta vinculación a estructuras criminales transnacionales, ha visto la cantidad de droga, de lavado y de todo, tan débil, tan cobarde, se facilita realmente que puedan capturar estas estructuras. Y nunca has visto tú, nunca lo has visto, si ustedes revisan todos los expertos, no has visto nunca un gobierno ejecutivo participando directamente en este tipo de procesos. Nunca. Todos han respetado, todos, desde Vinicio Cerezo hasta Yamatei. De poderes, porque eso está establecido. Yo no te estoy diciendo que un presidente no le dé un visto bueno a alguien y no platique y todo, pero nunca has visto que se haga una rueda de prensa a nivel nacional, se usen los recursos para ir a apoyar una planilla del Colegio de Abogados. O hacer un llamado a la OEA para que venga a interferir en estos procesos, o sea, netamente independientes. Ahorita es bien notorio los candidatos del gobierno, o sea, se ha sabido muchas veces de que algunas planillas que participan para magistrados a la CC o algún candidato a la USAC tienen algún visto bueno o bendición de gobierno, pero nunca lo había visto con tanto descaro, ¿ya? Entonces la gente, como que esa apatía o ese, como le dijéramos, cobardía de aceptar su error, no los permite realmente reflexionar y ponerle un alto a esto. A mí me acuerdo cuando participé para la Corte de Constitucionalidad en el 2021 por la Universidad de San Carlos, me decían que era el candidato de gobierno. Yo no era candidato de gobierno. Y portadas, acusaciones y todo. Hoy tenés a los candidatos de gobierno apoyados por el propio gobierno expresamente y los medios silenciados. Bueno, solo un medio sí, Diario Centroamérica, porque es aparte el diario del país, o sea, del gobierno apoyando abiertamente. La peor distorsión que he visto en la historia del Diario Centroamérica. Siempre el Diario Centroamérica ha apoyado al gobierno porque... Claro, es parte... Pero no se ha utilizado para atacar a la oposición. O sea, el Diario Centroamérica era como el volante de las cosas bonitas que hacía un gobierno.
pero no se ponía a atacar a la oposición. Este es un descaro, es un activista de mente radical enfermiza el que está a cargo, con otro montón de periodistas. Tantos temas que hay vos. ¿Y a qué hora vamos a terminar todo esto? Ya hablemos lo más importante, si te parece. Y yo quisiera aprovechar tu conocimiento, pues sos de los abogados que de verdad yo conozco con mayor conocimiento, pero quiero que lo aterricemos para que la gente lo entienda. Mencionaste los procesos que están, ¿sí? Entonces, si te parece, hagamos un análisis de cada uno Ok. de ellos. El Tribunal Supremo Electoral es el que ahorita dio el primer banderazo. Para ¿Qué? mí el más importante del año. Para mí también. Para mí es el más ¿Por qué es el más importante? A ver, mucho de lo que estamos viviendo de una muy mala administración, tanto de diputados del Congreso como un sujeto ocupando la presidencia, alguien desaparecido en la vicepresidencia, todo eso que estamos viviendo es porque tenemos una enorme debilidad en las organizaciones políticas. Se permitió que se constituyeran partidos con financiamiento electoral ilícito, se permitió que se constituyeran con firmas falsas, ingresaron instituciones internacionales dentro del Tribunal Supremo, lo que no pasa nunca en ningún otro país, para poder manipular todo eso. Entonces, esa es la consecuencia de lo que estamos viendo. Y si nos vamos un poquito más atrás, también somos responsables los ciudadanos porque no participamos. Antes del programa platicamos acerca de la importancia que te animó a participar en política. Entonces el guatemalteco escupe, amenaza, insulta, pero no se mueve, ¿va? A la hora de la hora No se mueve, ¿va? Entonces esto permitió que estas estructuras que sí tienen recursos y que quieren cooptar el gobierno se hicieran de los partidos políticos. ¿Quién es el que le puede poner orden al sistema? El Tribunal Supremo Electoral. Porque es el que elige a la clase política. Es el que va a ser realmente ese El árbitro. filtro, es el árbitro. Y por eso la importancia de nuestro Tribunal Supremo del año 83, nuestra importancia del Tribunal Supremo ya cuando regresamos al periodo constitucional, que venía muy bien, ¿verdad? O sea, todo el mundo respetaba la institución. Arturo Gerbruque, Justo Morales, otro nivel. Gen guatemalteco de verdad, de lujo, pues. De lujo. Y si te recuerdas en las encuestas y que se realizaban y todo, siempre la gente alababa al Tribunal Supremo, al Ejército, algunas instituciones, ¿verdad? Pero bueno, se vino para abajo el Tribunal Supremo Electoral y eso permitió realmente que existan cosas como la que vistes ahorita con un partido cancelado por más de 8,000 firmas y registros falsos. Entonces, y si me permitís ahí, porque ahí quisiera extender un poquito, porque hay lamentablemente en Guatemala hay tantas malas noticias que uno se satura y yo creo que una de las cosas que le pasa al guatemalteco es que ya empiezas a bloquear. Ya no me contestas, así me dice la gente, ya no quiero leer tu red, vos, ya no quiero. Ya te la metí, ya no me la meto al más. Hablo de la inyección, no lo que estás pensando hacerlo, por favor. Entonces, en ese ámbito, yo quisiera solo hacer un recuento de daños. Señores, dejaron participar a Semillas sin ser un partido genuino, legítimo, con firmas falsas, con financiamiento electoral ilícito. En sentencia. En sentencia. Todo esto, entonces, pues sí, cambiaron un poquito ahí. Se metieron a comprar un sistema sobrevalorado más de 400 millones de quetzales, el TREP. Ya hay también, de hecho, los magistrados, esto que no se deberían de, porque yo cuando hablan magistrados del Tribunal Supremo Electoral, casi siempre trato de pensar positivo, miro en aquel magistrado, el Brugger, ¿verdad? Sí, no, es un precedente. Entonces, pero así deberíamos de tener, ¿verdad? Sí. Estos de acá que son... Y hay abogados de esa categoría. Y hay abogados de esa categoría. Por supuesto. Vos, por ejemplo. Gracias, vos. No sé gracias por no. Porque... algún día. Participar a vivir. Pero entonces, ¿pero qué pasa? Entonces, solo para recuento de daños, se huevearon el TREP. Se lo huevearon. Tanto así que el Congreso llegó a retirarles el antejuicio a estos magistrados. ¿Y qué pasó? Les quitaron las visas porque obviamente estaba la mano peluda ahí metida, porque es parte de... esa estructura criminal transnacional. O desde la visión gringa, como le llaman Deep State, eso ha sido fatal para Guatemala. Es que las represalias que usan desde allá. Por eso, pero llamémosle, Thor Robinson era uno de los artífices, otra vez saliste a relucir negro pisado. Entonces, pero para que la gente entienda por qué nos debemos de enfocar en esta elección del Tribunal Supremo Electoral. Para mí la más importante. Conformación de Semilla, anómalo, por lo tanto no pudo haber postulado candidatos, pero ese fue el que postuló al hoy impuesto presidente. También financiamiento electoral ilícito, hueveo en la compra de muchas cosas, pero el TREP fueron más de 400 millones de quetzales y después modificaron los resultados también. Entonces, eso es los magistrados que nos tienen. Cuando usted que está engañado y que como la gran diabla, piense, ¿por qué estoy así? Son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos
con nombres y apellidos. Blanca Alfaro, Rojas, se me pasa el chiquitío, vos, que se fue a esconder ahorita que tenía orden de captura a su finca. Ahí estás escondido, cerote. Lo sabíamos. Franco. Pero 2 en particular tienen hoy por hoy. Son unos sinvergüenzas. Usted sabe que se están postulando para la reelección. Hablo de Gabriela Aguilera y esta Palencia. Fueron a presentar su papelería para la reelección. Entonces, hay hoy 181 candidatos que se postularon. De esos 4 no cumplieron con la papelería, lo pueden subsanar. Sí, correcto. Pero hay 181 personas que quieren meterse al tema del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué debemos de hacer para asegurar que eso pase bien, Omar? Bueno, aparte de poner veladoras, ir a pedir unos rezos así espirituales de los máximos, no quiero sonar sarcástico, pero es que se necesita cualquier ayuda. O sea, lo que quiero referirme es que ahorita necesitamos cualquier ayuda, ya, la que sea. Hay que ver los astros, hay que ver cualquier cosa que venga a ayudar. Pero si nos vamos ya a la parte formal y la parte científica, es la participación ciudadana. Pero no la participación ciudadana de estos grupos que tienen fondos internacionales todavía resabios de USAID, de aquellas caletas que tienen alimentando algunas organizaciones radicales que solo apoyan a sus candidatos y quieren destruir a los demás, que es lo que acostumbran a hacer. Y se los cuento porque es carne propio. Pero entonces, porque ellos utilizan un término. Miren, señores, ¿qué va a pasar ahorita? Una desacreditación, ellos le llaman la muerte civil, pero digámoslo como nombre y apellido, como siempre lo he dicho yo, aquí se dicen las cosas con nombre y apellido. Carmen Aida Ibarra, ahí está, ya otra vez sale. Ella estaba en todos esos procesos como que ¿quién chingados le dio a usted, señora, la supremacía moral para decir, no? No. Usted no ha hecho absolutamente nada por el país, simplemente destruir a la gente sin fundamento alguno. ¿O qué pasa en este foro Guatemala? Donde llega Stein, el que nos trajo la CICIG, a darse golpes de pecho. Yo venimos a ver un proceso pulcro. Señores, mucho ojo, porque lo que va a salir ahorita en este proceso de esos 181 guatemaltecos, dentro de eso solo ojo con Aguilera y Palencia, que no sé qué, de verdad, que sinvergüenzas, pues, pero qué caraduras. No estoy hablando de vos, Roberto Arzú, caraduras estos que se metieron, pero estos 181 que ahorita están participando van a haber muy buenos, hay buenos, como yo sí, no, hay buenos colegas. Yo siempre he dicho que hay los buenos guatemaltecos somos más, eso lo decía alguien, pero yo, de verdad es cierto. Es que es cierto. Yo le decía a mis colegas, participen porque pues no va a estar fácil, pero por lo menos ya no está la estructura millonaria que nos atacaba en el 2020, en el 2021, ya no están los medios difamadores que te conseguían portadas y que te insultaban, te denigraban, atacaban tu dignidad. Eso va a pasar todavía. Va a pasar, pero ya no va a ser tanto, porque en el caso de Emisoras Unidas van a atacar, pero siempre han sido educados, por decírtelo así. De verdad. Pero el periódico, La Hora, el Pélex y todos esos llamarse medios de comunicación. Pues disculpa, pero emisoras vendidas, yo no sé cómo consigue esa frase, si lo oyó en Emisoras Unidas, la noticia es cierta. No, hombre, ustedes también son activistas de este gobierno. Sí, eso yo lo confirmo, pero lo que te daba a entender es que por lo menos no se van a la vulgaridad y a la mentira, distorsión. Sí, de no crearte todas las historias que nos han creado. Por ahí le sacan a uno que una asesora narcos, que asesora terroristas, unos inventos que se hacen. El pasado de tener laboratorios de farmacéutica, ser dueño de los puertos, usando cuánto es. Estoy de acuerdo. A veces me veo al espejo y ya me doy miedo. Yo digo así, pucha, qué peligroso soy. Pero bueno, pero no perdamos el foco. Reiterarle a tu audiencia, por favor, la importancia del Tribunal Supremo. Y me quedo con lo que decías. Ahí hay muy buenos colegas. Y le dije a los colegas, participen, no le tengan miedo a las difamaciones, porque el modelo cambió. A raíz de las redes sociales, la digitalización de los medios, hoy las difamaciones corren y claro, un colega no se quiere exponer. Entonces alguien me preguntaba, ¿quién puede ser un buen magistrado del Tribunal Supremo? El que tenga valor comprobado. Pueden haber muy buenos currículos, pero aquel que ya se sentó, los enfrentó, aguantó los ataques y los derrotó, ese es el tipo de magistrado. Ahorita se necesitan de valor comprobado. Yo lo dije bien claro en la entrevista que citaba, ¿verdad? No podemos volver a tener un presidente cobarde. No se puede. La cobardía pasó de moda. La cobardía está pasada de moda. No se puede volver a tener un presidente así. No se pueden tener magistrados cobardes. Tienen que ser magistrados que tengan la capacidad de sentarse con los diputados que los van a elegir y decirles, sí, le vamos a ir a poner orden al sistema.
¿Y quién tiene la moral para decir eso? No el que nos presente un simple currículum, no, el que ya enfrentó a las estructuras y ha demostrado como abogado, como juez, como fiscal, como defensor, como empresario, que aguantó los ataques y salió indemne como siempre. Ese es el tipo de gente que tenemos que apoyar. La gente que tiene experiencia, que ha trabajado en la administración pública, la gente que ha tenido a su cargo instituciones y que saben qué es ir a dirigir. Ese es el tipo de gente que hay que buscar si queremos que esto se salve. ¿Y cómo se logra? Que el ciudadano participe. Pero no solo quejándose ahí con un tuit o algún comentario. No, hay que estar al tanto del sistema. ¿Ya? Con que tengamos 3 de 2 buenos, posiblemente se rescate. Pero no podemos darnos el lujo que el Tribunal Supremo, porque tiene, recuérdate, 2 elecciones a su cargo. Tiene la elección del 2027, que la va a tener bien difícil, porque está bien cerca, y la del 2031. El siguiente Tribunal Supremo va a tener solo una elección. Pero entra en un momento complejo, porque entra ahorita el 2026 con una posible resolución de lo que pasó en el proceso electoral pasado. Y yo le digo a los electores, a los 5 integrantes de la comisión de postulación, son 5 los que integran esa comisión, y a los 160 diputados, a donde les pasan después una nómina de 20 candidatos para que ustedes elijan 10, señores, por favor, se los ruego y se los suplico. Miren, Gabriel Aguilera llegó con un expediente de 1000 páginas. ¿Sabías eso? No sabía. Puta, no, hombre, mucha. Yo creo que lo que dice aquí Omar Barrios es lo más importante. Miren dónde ha estado, miren con quién se ha juntado, miren cómo ha caminado, pero principalmente miren cómo ha hecho el ejercicio de sus instancias, en cualquiera que haya estado, bajo presiones. Porque lo que sí va a haber ahorita son sumas presiones para que, como ya perdieron el tablero, porque lo perdieron, hoy en esa comisión de postulación solo están estos camperitos, ¿verdad? Vos que están ahí, Goyo Savera, que es hermano del PGN, Edgar Ortiz, que trabaja en una fundación que apoya a este gobierno, y entonces ellos hoy por hoy lo único que les queda es o matar la mesa, difamar y tratar pero hoy ya perdieron ese proceso y por lo tanto lo que van a empezar a hacer es a tratar de hacer esa muerte civil. Pero es un modelo que les funcionó. Es un modelo que les funcionó porque yo en el 2021, realmente, como te contaba antes de la entrevista, yo me animé a participar para la CC, no porque yo quisiera participar, sino que yo recibí el llamado de la gente de la Universidad de San Carlos, porque ahí sí querían los 3 grupos, 2 radicales de izquierda, imponer al actor que ordenaba la embajada y el otro grupo al actor de gobierno. Y yo por tener una consultoría en gobierno me aducían que era el candidato oficial cuando el candidato oficial era otro, pero no viste una participación directa tampoco del gobierno en eso. Pero ahora el gobierno es tan descarado que quiere imponer a sus propios candidatos. Y como no lo logran al no tener mayoría, eso es lo que yo quería la reflexión. Vienen con la muerte civil, con el ataque, con las difamaciones. Yo realmente, pues, aquí estoy, yo no me huí de todas las mentiras que me decían. Yo los enfrenté a todos. Yo no tengo ninguna denuncia por corrupción, ni de la Contraloría, ni de la SAT, ni del Ministerio Público, nada. No tengo ningún proceso penal en mi contra. Pero si tú revisas los medios, vas a encontrar que en el 2021 me inventaron que le filtraron información, que no sé qué, que no sé cuánto, y era día y noche, día y noche. Era el ataque constante, porque esa estructura tenía todo ese poder. Hoy ya no tienen el mismo poder. Van a intentar la muerte civil porque les funcionó la fórmula. Esa muerte civil espantó a muchos buenos profesores de mi universidad a que participaran. Nosotros tenemos en la Universidad de San Carlos de Guatemala a uno de los mejores en Derecho Constitucional, Villegas Lara. Él hubiera sido un gran magistrado en el 2021. Tenemos a Alejandro Gutiérrez. Yo vengo siendo como el 4º o 5º de los profesores de Constitucional. Pero como ninguno de ellos participó, el único que tuvo el valor de presentarlo fui yo. 2021. Entonces lo presenté y fui a defender la autonomía de mi universidad. ¿Y qué hicieron estos grupos represores? Encerraron ilegalmente al rector, a los representantes, con tal de que, o sea, esta gente puede hacer todo eso. Hoy no tienen ese poder, pero lo pueden conseguir de nuevo si nos descuidamos con la elección del fiscal, si nos equivocamos con la elección de las magistradas. Vamos a esas comisiones. Esta comisión, resume, señores, porque entonces, ¿qué hago yo, guatemalteco? Miren, es una comisión de 5 integrantes, tiene que revisar 181 expedientes y les pasa 20 expedientes para allá. ¿Qué necesito que haga usted? Vaya a Casa La Razábal, ahí se está sesionando la comisión y hágale contrapeso a esos que están tratando de hacer muerte civil para poder beneficiar a un candidato. Ya le dije los nombres. Carmen Aida Ibarra, ahí está, pues, buscando sus fichitas. Día y noche. Puta, de eso vive, de eso ha vivido, de destruir, de hacer muerte civil a la gente. Stein también fue vicepresidente, pero fue el que nos trajo a la CICIG, al que nos destruyó por completo en el país. Vendepatrias están viendo cómo tratan de meterse en ese proceso porque la tienen perdida
para ver, pero ¿cómo lo van a hacer? Destruyendo a la gente. Entonces vaya usted, revise los expedientes, están en línea, miren, investiguen. Por ejemplo, Aguilera, dentro de ese expediente de 1000 páginas, era porque fue participante de una iniciativa de ley. Firmó la iniciativa de ley de presupuesto y la metió en ese expediente para que se hubiera cochito, ¿sí? Y entonces imagínate, un magistrado actual que es el responsable, es el presidente, no debería ni siquiera estar en la presidencia porque no debería ni siquiera estar en tribunal. Va y presenta eso como gran logro. Entonces, señores, solo estén muy atentos a eso. Paralelamente ya se instauró la comisión que elige al fiscal general de la nación. Esa ya se vuelve una comisión mucho más compleja. Correcto. La Corte de Constitucionalidad no tiene comisiones de postulación per se. Ahí tiene definidos 5 entes que van a nombrar a cada magistrado. Entonces nos pasamos a la siguiente comisión de postulación, que es la de Fiscal General de la República, con el agravante que tenemos, que ya saben todos, que la Corte Suprema de Justicia, los 13 magistrados, no se lograron poner de acuerdo el 13 de octubre del año pasado y no tenemos electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino presidente en funciones, que es quien preside esa comisión. Lucero. Entonces yo quiero que todos ahí en casa o en el trabajo, en el vehículo donde van escuchando el programa de Luis, se imaginen una mesa y en la cabecera de la mesa se sienta el presidente de la Corte Suprema de Justicia a presidir esa comisión de postulación. Alrededor de la mesa tiene a los 12 decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas Sociales, las facultades de Derecho, tiene a la presidenta del tribunal, la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y a la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Ellos 15 van a recibir también X número, 80 o 90 expedientes de abogados que quieren optar al cargo de fiscal general y de esa, como dices tú, se elige una nómina y se postulan y se le entregan al presidente, a la persona que está en la presidencia, lamentablemente, una nómina de 6 para que elijan al fiscal general de la República. Entonces, ¿qué están haciendo estas estructuras de gobierno? Pues quieren cooptar la CC. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, como bien señalabas, en la comisión de postulación quedaron golpeados, van a difamar a sus rivales, porque esa es la estructura que acostumbran a hacer. Por la Corte de Constitucionalidad van a poner sus candidatos en el Colegio de Abogados, que ya tienen, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Congreso es distinto, en la Corte Suprema de Justicia es distinto, y el del presidente, pues que ese sí lo designa él libremente, aunque no creo que vaya a ser de Bernardo. Yo creo que lo van a babosear como siempre y le van a imponer a alguien que después lo va a apuñalar. Esa es otra historia. Ese tipo está ahorita en la piscina de calefacción y no se ha dado cuenta que es presidente. Pero quiero regresar a la comisión de postulación del Ministerio Público. Dijiste 2 cosas que quisiera que vos como abogado me aclararas. Primero, no hay electo un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es designado y la designación se basa en la cantidad de votos que obtiene en el Congreso. Los vocalías, correcto. El que más votos obtiene en el Congreso, que fue el magistrado Lucero, creo que obtuvo 114 o 100. No más, como 130 y algo. Sí, 142 creo que fue. Pero 130. El tema de votación, Entonces él asume porque no se pusieron de acuerdo los magistrados en quién era el presidente. Pregunta de examen. Él sí puede optar la presidencia de la comisión de postulación a pesar de no haber sido electo por parte de los magistrados. ¿Qué es lo que sucede? La ley electoral, me corrijo, la Constitución, en el artículo 251, segundo párrafo, establece quién lo integra y te establece presidente de la Corte Suprema de Justicia. No te establece presidente en funciones. Entonces existe el criterio de que tiene que ser electo para tener esa calidad. Exacto. Pero ojo, en el derecho administrativo, cuando encontramos que el titular no está, siempre tiene que haber alguien que lo pueda suplir. Y ese que lo puede suplir se llama presidente en funciones. El problema que se puede dar es que ¿qué pasaría si ahorita integra el magistrado Lucero y a las 2 semanas se logran poner de acuerdo y nombran al presidente de la Corte Suprema? Físicamente va a ser otra persona. Claro, va a ser el mismo cargo, pero ya vas a tener una distorsión que afecta a lo que se conoce como el principio de continuidad de integración de la comisión, porque son pensamientos diferentes, son enfoques distintos. El constituyente no quería eso, el constituyente quería estabilidad, ¿ya? Y por eso quien iba a optar a presidente de la Corte Suprema el año pasado sabía que le iba a tocar este periodo y que le iba a tocar la responsabilidad, pues este es un cargo ex oficio, es decir, por tener el cargo de presidente me toca el cargo de presidir la comisión de postulación. Entonces eso se va a sujetar de seguro a controles constitucionales, eso va a estar bien complejo, por lo que pues, el llamado sería que los magistrados de la Corte Suprema o los grupos que no los dejan elegir dejen de fastidiar y permitan que realmente se elija al presidente de la Corte Suprema, porque ya han estado a punto de llegar a acuerdos y pues hay amenazas, hay coacción. Ya sacaron a Patrick Ventrell, fue un tema de amenazas de visas al magistrado Corado,
ya había un consenso para la elección y Patrick entró a lo que las embajadas hacían, lamentablemente. Las embajadas que, porque esta es de la misma línea de Todd Robinson, otra vez le decían, le dijo su madre ese. Y lo que vino fue a meterse a romper el quórum que había para poder optar o poder elegir al magistrado que iba a presidir en la Corte Suprema de Justicia. Ahí creo que hay un vacío legal complejo que va a ser primera observación. Y segunda, Pues sí, perdón. Y el más afectado de eso va a ser el propio gobierno de Bernardo Arévalo. por supuesto. Porque si llegamos al 17 de mayo de este año sin designación de fiscal general de la República, Entre más la doctora Consuelo Porras va a entregar su cargo y ya desde enero, por las reformas que hicieron en el 2016 para Tel Maldana, ya por Que fueron ellos. que fueron ellos, va a dejar designado quién se va a quedar en funciones. Entonces, ellos por un lado quieren agilizar una elección y por otro lado quieren atrasarla, ¿verdad? O sea, no quieren respetar los plazos constitucionales, pero yo estoy obligado a ser objetivo, a decir, el que se va a perjudicar es Bernardo Arévalo porque el funcionamiento del Ministerio Público va a seguir siempre en la misma administración. Y tampoco sean muchas ilusiones que porque Arévalo nombre a un fiscal, va a ir a desaparecer todos los casos que tienen en contra de ellos. No es tan fácil tampoco. Este es el derecho penal. No es como la gente... borrón y cuenta nueva. borrón y cuenta nueva. Y métemela abajo Sí, abajo la alfombra, ¿no? tampoco, si hay querellantes adhesivos, los acusadores particulares, y estos no van a dejar que fácilmente un nuevo fiscal venga a distorsionar todos los procesos y a guardarles todas las cosas, ¿no? Como comentario nada más ahí para no distorsionar la idea que llevas. No. Pero viene a sumar. Entonces, ahorita la comisión de postulación del Ministerio Público se vuelve una comisión sumamente compleja porque son 15 integrantes. Sí. La academia es la que favorece. Entonces, por favor, miren, ahí el guatemalteco. ¿Y yo qué puedo hacer? Vayan a sus universidades. Sí, correcto. Exíjanles a sus decanos. Ellos van a tener una silla ahí. Velen que sus decanos verdaderamente se preocupen por la persona que va a llegar al Ministerio Público. Porque hemos visto otros ministerios públicos en anterioridad a la doctora Consuelo Porras, llamémosle la marrana Aldana, ella lo utilizó para una plataforma política, y Claudia Paz y Paz, que lo utilizó fue una vendetta ideológica para ir en contra de los que yo llamo héroes de guerra, que son nuestros militares. Y escondió casos en contra de personas de la CICIG. Y yo te lo puedo decir porque yo estuve en un caso de eso. Claro, por supuesto. Entonces, usaron al Ministerio Público como una herramienta de venganza, de venganza ideológica, Claudia Paz y Paz, y de una plataforma política, la marrana Aldana, que siempre no sé si, aquí la tengo igual que a la iguana ahí en el piso, pero entonces es muy complejo lo que puede pasar. Entonces, usted guatemalteco, usted estudiante, vaya a su universidad, exíjale a su decano, él tiene una silla ahí, y exíjale al decano que elija a una persona acorde a las necesidades del Ministerio Público, ¿qué es? Pero también apóyelo. Yo quisiera también, ese llamado que estás, también apóyelo. Sí. Dele valor. Dígale, mire, decano, no tenga miedo. Si lo están amenazando desde Totalmente. Washington, cancelar la visa, si lo están... No, decano, usted hágale ganas, ¿ya? Sí. Y no estemos replicando toda esa información difamatoria en contra de la gente porque pues alguien que decidió aceptar el cargo de decano es porque es un académico, es alguien que tiene una carrera en la docencia y le toca que ir a cumplir este cargo ex oficio. No vas a pensar que todos los decanos van felices a hacerlo. No. ¿Ya? No es así. Entonces también hay que Hagan respaldarlo. responsabilidad. La familia, por favor, de los decanos, también la familia de los decanos. Los amigos. Apoyen a su esposa, esposo, que sea decano, novio, Sí. apóyenlos. ¿Ya? No se le junte esposa y novia, o sea, son los separados, ¿no? Pero entre las dos apoyen. Eso no es broma, eso no es broma. Denle fuerza, Sí. Y dígale, este es un tema de país, no es un tema de una visa. Sí, es porque un tema de también país. la gente, te lo digo porque yo estaba en casos yo me recuerdo cuando estábamos con el doctor Lester Castellanos en audiencia y nos mandaron el correíto electrónico en plena audiencia cuando acusamos a la fiscal que había cometido delitos de corrupción y delitos graves, y en ese momento nos mandan el correo diciéndonos que nos cancelaban la visa. Yo miraba al juez nervioso, todo nervioso. O sea, las represalias de esa estructura que todavía hay mucho en Washington. Claro. O sea, el presidente Trump tiene tantas cosas que no van a pensar que está echándole ojo a Guatemala, ¿verdad? Entonces esos todavía están enquistados ahí. Sí. Todavía están enquistados en la embajada. Acuérdense que hay que diferenciar, como dije en la entrevista, entre el Departamento de Estado, el embajador, la embajada y las agencias. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, Y qué bueno que lo Omar, siguen qué amenazando. bueno que Omar me corrige lo que estaba diciendo porque yo estoy de acuerdo ahorita con él. Miren, en la última elección del fiscal general, a un decano de una universidad privada lo amenazaron con quitarle la visa a él y a su hija que estaba estudiando en Estados Unidos. También le cerraron la puerta por si ella se quiera haber trasladado a Inglaterra.
Es una de las universidades más reconocidas del país, privadas. Saben de quién estoy hablando muchos de ustedes. Entonces, esto pasa. Lo que necesitamos, lejos de replicar porque van a tratar de hacer esa muerte civil, vayan con su decano, háganle porras para que realmente escoja a la mejor persona para estar ahí. Hablando de Claudia Paz y Paz, su secretario en su momento era una figura nefasta. Sí. ¿Te recuerdas que era el secretario de yo, Paz? ¿cómo se llama? Este es de apellido. Espérame. Yo en unas entrevistas me tocó corregirlo varias veces. Monterroso. Monterroso, te estás postulando ahora para el Consejo Superior Universitario. Mira, vos sos un chairo ideológico, destructor de la patria y por lo tanto traidor de la patria. Él se está postulando al Consejo Superior Universitario, que ahí es una complejidad lo que pasa en tu Sí, universidad, Omar. cierto. Ahí El vamos. Consejo Superior Universitario es el que elige al rector, pero también es el que elige al próximo magistrado de la Corte de Bueno, Constitucionalidad. al rector lo elige otra organización que se llama Cuerpo Electoral. Ya. El Consejo Superior Universitario, sí, los 41 que tienen voz y voto sí van a elegir al siguiente magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces se integra por 41 miembros, ¿verdad? El rector, 10 decanos, 10 estudiantes, 10 profesores y 10 graduados de la universidad. Son 41 miembros. Ellos sí eligen a ese magistrado. Este caso, que Monterroso se postuló, ahorita estoy recibiendo la noticia, se postuló. Para el Consejo Tiene Superior el derecho ciudadano de poderse postular. ¿Verdad? No, Realmente no tiene derecho a nada. Si eso trae la patria. sería nefasto realmente Sí, nefasto. que llegara alguien como él, porque él está contaminado de ideología. Yo me recuerdo que se pasaba insultándome cuando yo postulé. Es alguien que no puede tener una discusión sana. Y la gente también se deja llevar por eso, porque piensan que la ideología va a solucionar el tema, ¿no? Ellos siembran ideología, hacen que la gente te odie, que la gente te desprecie, tratan de meterle maldad al asunto, no hay razonamiento. Yo me recuerdo que estaban enojados conmigo Claudia Paz y él, porque Claudia Paz quiso extender su mandato. Ella tenía que entregar el cargo el 17 de mayo de 2014. Es que se aferran. Y yo quería quedarse hasta diciembre y etcétera, etcétera. Y me recuerdo que en una entrevista en Emisoras Unidas estaba Ricardo Sagastume y salió el tema. Le digo, pero no, ya no se puede quedar porque ese plazo del 17 de mayo es constitucional. Y yo les explico el artículo 24 de las disposiciones transitorias. Entonces Ricardo Sagastume toma la idea, va a presentar el amparo y sí, la CC le dio la razón al licenciado Sagastume y le dijo, Paz, te vas. Y por eso es que tienen ese odio conmigo, pero yo solo como académico estoy obligado a dar los fundamentos, ¿ya? Desde ahí la tienen así como que extraña conmigo. Como te digo, con lo de la reforma constitucional, como cuando denuncié la gran corrupción de Odebrecht, la gran corrupción de Terminal de Contenedores de Barcelona. Yo solo cumplo mi deber de explicarlo. Y con ¿ya? valentía y siempre pegado para que... Y podrás ver en las redes sociales, en tus redes ahorita en este programa, en los de YouTube y todo, vas a ver un montón que nos están insultando, pero no saben ni por qué. Pero no saben ni por qué, porque solo los amaestraron a insultar. Ya no saben razonar. Yo no soy funcionario público, ellos son los funcionarios. El que está fracasando es Bernardo. ¿Eh? Yo no soy, pero a mí me da risa porque salen los pro Bernardo a insultarme. Le digo, mire, ¿por qué no va a insultar al que se está paseando en el país? Yo no estoy arruinando el país. ¿no? Hablamos un poquito más de la CC, Omar. Bueno, ya hablamos del Consejo Superior Universitario, elige a un magistrado, pero ahorita estamos a la vuelta de la esquina. El 4 de febrero es la elección del magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Así es. Y ahí ya hay candidatos que usted guatemalteco puede ver y usted abogado debe de conocer un poquito acerca de sus candidatos y también está el tema de las ciencias afines, ¿verdad, Omar? Que sí, es un tema. Es un tema complejo, te los trataré de explicar, pero quiero centrarme más en los candidatos. Hay alrededor de 40,000 abogados en Guatemala que están en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en su momento existieron ciencias afines que eran muy pequeñas, entonces como no tenían su colegio, las fueron metiendo. Pero les dieron el chivo a estos chairos. ¿Y qué fue lo que pasó? Con el respeto de todos los otros buenos profesionales de las ciencias afines, pero me empezaron a meter los chairos. ¿Por qué? Porque para graduarte de alguna de esas pipiripaus era un año, mientras que de abogado tardaba más. Sí, correcto. Empezaron Las exigencias no son las mismas. No Para son abogado las mismas. hay examen técnico profesional, es otro nivel. No. Y de por sí los politólogos y internacionalistas están muy contaminados de una ideología desfasada. Por supuesto. Por la naturaleza de la carrera. Porque ellos no se tienen que venir al estricto Sociólogos. cumplimiento de la ley, mientras que los sociólogos, los politólogos, los internacionalistas y todos los que todavía hay muchos de ellos que aplauden como Que se respeta la profesión, no estamos en contra, pero cada quien en su espacio. Pero cada quien en su espacio, porque entonces ellos crecieron a un padrón de 17,000.
Y entonces ahí está el truco. La mesa 8 del Colegio de Abogados siempre es donde entran todos ellos y cuando ustedes miren las elecciones, que por favor estén atentos a lo que va a pasar, empezamos a ver que en el interior empiezan a ganar los que verdaderamente tienen una trayectoria y cuando vienen aquí a la ciudad y van a la mesa 8, ¡ah! Sorpresa, las ciencias afines están. Pero hay candidatos ahí, por eso... No, y votan doble porque hay politólogos Ahí que se está. gradúan de Qué bueno. abogado y todavía ilegalmente les dan dos. No, eso ¿Cuál semilla, verdad? O sea, hacen trampa, porque tenés razón, tienen colegiado de politólogo, de internacionalista, de sociólogo, ahí pueden llegar a votar hasta 3 veces, entonces duplican el voto, mientras que los abogados, que deberían de ser, pues yo no entiendo esa parte, ¿verdad? Porque deberían de primero de sacar a las ciencias afines del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. No dice ciencias afines, lo metieron por una necesidad cuando estaban saliendo esas carreras, pero hoy ustedes como abogados deben de buscar que verdaderamente llegue un personal o una persona que vele por el estricto cumplimiento de la ley, que los otros no saben cómo hacerlo. Pero imagínense que los otros van a votar por el próximo magistrado de la Corte de Constitución. Mira, el caso, así muy resumido, porque ya se ha explicado y no creo que se vaya a lograr corregir eso tan poco tiempo. Ya se intentó, yo lo expliqué en un foro en 2016. Yo no tengo nada con los politólogos, ni con los criminólogos, ni nada. Son ciencias que se respetan sumamente, tan necesarias como la abogacía, los médicos, los veterinarios, etc. Son necesarias. Pero ¿qué es lo que sucede? El constituyente cuando diseña el modelo, él se refiere al colegio de abogados por la profesión de abogados. ¿Por qué? Porque a los que vamos a elegir para ir a la CC son abogados. Entonces, esta es una materia, para bien o para mal, que se le designó a los O abogados. sea, un sociólogo no puede ser magistrado. Un sociólogo no puede ser magistrado, un internacionalista no puede ser magistrado, un politólogo no puede ser Solo para magistrado. entrar de que es común, pues, o sea, es normal. Pero yo le ponía un ejemplo bien práctico a mis alumnos. En la Escuela de Ciencia Política de la San Carlos, si van a elegir, los abogados no podemos ir a votar, van a ir a votar los politólogos. Claro, Entonces decía, cada quien tiene su materia. claro. Creo, por lo que he rastreado el tema, que hace muchos años, cuando eran pocos para hacerlos sentir parte, los dejaron votar. Si ellos podrían votar, ojo, para junta directiva del Colegio de Abogados, porque la junta directiva sí es autoridad de todos, ¿ya? No solo es autoridad del Colegio de Abogados, pero para ir a elegir un cargo constitucional, que el requisito es ser abogado, por naturaleza lógica, el constituyente, si el constituyente hubiera querido que las ciencias afines votaran, hubiera colocado asamblea de Colegio de Abogados y las ciencias afines que estén ahí colegiadas. No, o sea, Hablemos se de cae. los candidatos. Los candidatos, miren, aquí es donde ya, como decía Omar, lo dijo en varias ocasiones, y este gobierno así ha sido, muy burdos en cómo empujan a sus candidatos, usan medios oficiales para promocionarlos y por lo tanto recursos de usted guatemalteco para llegar a cooptar esas instituciones. Así no tiene que ver. En lugar de que hayan carreteras, hay plata para el candidato. Ojo, hay la planilla esta de esta abogada nefasta Astrid Lemus como titular a la Corte de Constitucionalidad. Y Bermejo, y Pejo, se parece sapo parado. Este mismo que brincaba cuando se huevearon las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para los que hoy representan a la Comisión de Postulación en el Tribunal Supremo Electoral. Hablo de Goyo Saavedra y Edgar Ortiz. Este tercerito que estaba brincando ahí, que tiene planta de sapo parado, ese es Bermejo. Vamos a hablar de él un poquito, pero entremos un poquito en materia de Astrid Lemus, una persona bastante complicada en su trayectoria, que aparte tiene una hija trabajando en Vamos. Entonces, es el típico perfil semillero. Miren, pues, ¿cuál es el típico perfil semillero? El semilla venía y decir, contra la corrupción, yo no quiero nada con ellos, son chish, le sacaba la lengua, los aruñaba y todo. Y después, entrando, empezaron a transear con los que nunca querían hacer. La hija de Astrid Lemus, que yo no tengo nada en contra de eso, porque lamentablemente uno no escoge a la... Es trabajo. Y es trabajo, ¿verdad? Pero Astrid no solo se ha quedado ahí, Astrid tiene su trayectoria de temas de corrupción de la chingada y como siempre se logran colar. Sí, hay videos circulando. Sí, por supuesto. No solo tiene nexos con los que nunca decían que ni siquiera iban a saludar, porque eran parte del pacto de corruptos. Pues ahí está Astrid Lemus. Pero también Astrid tiene una trayectoria de la fregada. ¿Qué estamos viendo en Astrid? Y lo traigo de colación porque era lo mismo que vimos con la marrana Aldana. Si te recordás el comisionado dalanese, ese tico que fue previo a Iván Velázquez,
la metió a la marrana en la lista ¿ve? de Los los jueces abogados y jueces corruptos. O sea, está corruptos. despreciada por la CICIG en un informe oficial. Bah. ¿No? Pero no así habladito, en un informe oficial, Eran con datos. 13 magistrados, dentro de los cuales estaba la marrana Aldana, aquí la tengo yo presente, para que nunca se nos olvide, no por su presencia, porque la pobrecita, pues, pero la meten en eso y después la vuelven la heroína, la salvadora supuestamente de Guatemala, con todos los casos de corrupción que tenían. Ese modelo, ese perfil de Semilla, es Astrid Lemos. Yo pongo un ejemplo bien fácil. A ver, a los colegas abogados. Primero, respetar a todos los que están participando, porque como soy abogado, te estoy obligado a mantener siempre la ética profesional. Pero a título personal como ciudadano, ¿por qué definitivamente está equivocada la participación de la licenciada Lemos? Con un simple ejemplo. Ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad significa defender el orden constitucional, incluyendo las leyes de carácter constitucional. En el año 2021, para la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario, hay un requisito que es fundamental en la ley de carácter constitucional, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, en el artículo 152, que los candidatos preferentemente deben cumplir ciertos requisitos por cada institución que van a ser electos. Y en el caso de la USAC es bien claro, que tienen que cumplir el requisito de docencia universitaria. Y por eso es que la elección ilegal de Gloria Porras, la Corte de Constitucionalidad, por los que accionaron en amparo, la declaran suspendida. ¿Por qué? Porque ella no era docente universitaria. Entonces, si vamos a la elección del Consejo, vienen los miembros del Consejo, toman la nómina y votan por quienes sí somos docentes universitarios. ¿Ya? Es decir, que Gloria Porras, que nunca en su vida dio una, como decía ella, soy docente por naturaleza, decía que nunca dio una clase en su vida, no podía ser electa. Pero a Astrid Lemos le vale, porque en ese momento es decana en funciones, era vocal 1, se quejan de la continuidad del tiempo, y es una de las que se quedó también ahí enquistadas durante mucho tiempo en el Consejo Superior, y vota por Gloria Porras. Entonces digo yo, ¿cómo viene ahora Astrid a decir en sus videos o en su publicidad que ella va a defender el orden constitucional si siendo docente, que era electa por, fíjate qué particular esto, ella es vocal 1 electa por los docentes titulares. En la Universidad de San Carlos cada facultad tiene docentes titulares e interinos. Los que somos titulares tenemos dos representantes en la junta directiva. A ella se le eligió como docente, representa a los docentes titulares. Como se le cumple el periodo al decano, ella entra de decana en funciones, representando a los docentes universitarios. Estando el artículo 152 de la ley de carácter constitucional, vota por alguien que no es docente universitario. O sea, la señora va a anteponer sus criterios ideológicos, su familiaridad con toda esa estructura ideológica antes que la propia. O sea, ya está probado. Ahí están las actas, donde reiteradamente es parte de la estructura. Y esa estructura es parte de Karin Herrera y parte del gobierno. Pero yo creo que la gente no lo entiende y piensan que uno le explica porque les tiene enemistad, porque les tiene. No. Yo le explico siempre con fundamentos. ¿Ya? La señora, yo no es mi amiga, trabaja en la San Carlos, nos saludamos como buenos compañeros de trabajo. Ella se jubiló hace un tiempo, yo soy respetuoso. Ya, ahí ningún profesor, lo has visto tú en mis entrevistas y todo, siempre lo he sido. Pero, ojo, yo lo aclaro porque alguien que no tuvo el valor de defender la autonomía universitaria, alguien que votó por alguien que no era docente universitario, que se lo corrigió la Corte de Constitucionalidad. O sea, ¿querés postularte para magistrado cuando la propia Corte te está diciendo que tu conducta es ilegal? Pero fíjate que yo No, hombre, es que no tienen, es que venía por lo que tú decías. Esta gente no tiene moral, pues. no tiene, no, son caraduras, son parte de esa estructura. Miren, muchachos, yo lo miro muy sencillo porque cuando yo hablo del tema ideológico, que es importante hablarlo, importante entenderlo, la gente como que, ay, este es otra vez, es que es de derecha. Claro que soy de derecha, es la única forma que funciona, la única ideología, pero yo quiero hoy sacar esa parte ideológica que nunca me la van a sacar, ¿verdad? Yo no a la izquierda ni siquiera saludo con ellos, pero no, para nada, destruyen los países. Pero hablando de Astrid Lemos, yo quiero decir, es un perfil exactamente igual que Telma Aldana. Y para ustedes, profesionales del derecho y desafines, que van a ir el 4 de febrero a votar por los candidatos, escojan al mejor. Y creo que lo mismo que hablábamos al inicio va a impactar ahorita. Miren dónde han estado, con quiénes se reúnen, qué han hecho bajo presión, porque en la Corte de Constitucionalidad
es abogados que están estudiando derecho. Lo que yo sé, yo me reía de esos, no me reía, les hacía burla a los abogados en aquella corte de Gloria Porras. ¿Para qué chingados estudiaste tantos años vos? Sí, sí. Sí, no se, o sea, la ley, no había imperio de la ley, no se cumplía, me caías mal, te ibas y te ibas al bote. Entonces, No, y lo aceptó ella en una rueda de prensa. Dice, yo lo primero que veo cuando veo memorial de amparo es quién es el interponente, imagina, en vez de ver el acto arbitrario. Y aclaro, fíjate que con Gloria Porras me pasaba algo muy particular. Pues, yo no compartía nada de sus criterios y de lo que hacía, pero era muy respetuosa con uno. ¿Ya? Era más o menos como que la versión mía. O sea, nosotros nos saludábamos, magistrada, licenciado. La gente es educada. No está en contrario con lo que puedas pensar. Pero esta gente radical, como Lemos y como toda esa estructura, esos no tienen, pero ni la menor medida, te señalan de corruptos cuando ellos mismos están siendo denunciados por sus propios colegas en esa materia. Eso es más peligroso. Por eso me gusta lo que estás reiterando. No se trata de ideología y por eso aclaro. Ahora me toca a mí corregirme, así como te tocó a ti. Aclaro, cuando me refiero a ideología no me refiero a no tener claro si soy socialista, si soy libertario, si soy... No. A usar la ideología desfasada, discontinuada, radical, para imponerla dentro del ámbito jurídico o para imponerla dentro del ámbito académico. Eso no es correcto. y por eso yo no soy abogado, yo lo he dicho varias veces, pero yo solo quiero que ustedes entren a imaginar lo siguiente. ¿Saben quién fue el Ted Maldana, verdad? O sea, fue una fiscal que utilizó el Ministerio Público como una plataforma política para postularse para ser presidente de este país. Se le truncó el camino por todos los hechos de corrupción, porque al final de cuentas no es ideológico. ¿Se recuerdan que se huevió un edificio en la zona 5? Sobrevalorado, lo adjudicó en 5 minutos. Y ya hay testigos protegidos que dijeron, no, sí, es que fíjese que la FAFA fue para allá y le cayó a la marrana Aldana, que hoy vive en Washington, pues de años que ella dice que está en el exilio, es prófuga de la justicia. Existen órdenes de captura no por su ideología, sino por todos los robos que hizo en el Ministerio Público. Fue aquella que fue los jueces de la impunidad, tachado por la CICIG, pero después la agarraron a cola y la sentaron de fiscal. Y miren lo que pasó. Usted, abogado, usted sufrió eso. Ya no era ir a defender técnicamente un caso, era ir a defender sociológicamente, o mire, con billete un caso. Entonces, por favor, cuando vaya a votar, Astrid Lemos es exactamente lo mismo. Es esa que quiere llegar a la Corte de Constitucionalidad para agarrarla como un arma en contra de cualquier persona que se le ponga enfrente, pero principalmente a usted que estudió tantos años. Así es, ¿para qué chingado va a tirar? Entonces, tire las leyes, porque lo que va a pasar es otra vez, o lo que menos va a existir en Guatemala es el imperio de la ley. Va a haber una magistrada que lo que va a estar buscando es billete y cumplir las agendas de los que hoy por hoy están ahí empujándola. Lo mismo es Bermejo, que son los candidatos oficiales. Entonces hoy estamos a pocos días del 4 de febrero. Cerquísima. Hay que hacer un Cerquísima. llamado. Miren, las ciencias afines, yo no tengo nada en contra de ustedes. Ustedes de verdad hacen una muy buena labor. Lo que pasa es que dentro de encontrar un modelo de graduar a gente para precisamente cooptar estas votaciones. Encontraron cómo, es que ahí tal vez, perdón que te interrumpa, ahí tal vez el llamado para ciencias afines es que no se dejen usar. O sea, como yo soy politólogo, como yo soy sociólogo, entonces soy la servidumbre de esta gente. No, como yo soy internacionalista, entonces soy el servicio doméstico de esta gente y les tengo que obedecer, porque como estoy no, hombre, muchachos, ustedes son profesionales. Ustedes se graduaron de politólogos, se graduaron de sociólogos, ustedes no son sirvientes de ellos. No tienen por qué seguirse tragando esa ideología desfasada que les quieren imponer. O sea, si les van a dar el derecho a votar, que yo particularmente considero que en esta no les debería tocar, pero si lo van a tener, por lo menos también saquen un poquito de carácter, pues, y reaccionen, ¿verdad? O sea, no, el voto es secreto. No tienen por qué someterse a que el gobierno les diga esto tenés que hacer, o a la lavada de cerebro que les dieron oportunamente desde la universidad o que les dan estas organizaciones. También un llamado a que esta gente también reaccione, pues, y que deje de ser el servicio doméstico de esa estructura ideológica. Pero hay otra cosa que también está, ya, por lo menos ya les hice ver, Astrid Lemos es una marrana aldana, va para huevear, va para agarrar la justicia como un arma para conseguir esto, miren. Y entonces, al final de cuentas, va a debilitar aún más las instituciones que ya de por sí están muy debilitadas. Pero la segunda cosa que yo también les quiero recalcar es de que en la elección ahorita para los representantes de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, muchos votaron por la planilla 4.
Y yo entiendo que los presionaron porque si no, no les renovaban el contrato 029. Entiendo también que ustedes tuvieron que tomarles foto al voto para que el día siguiente llegaran a la institución donde ustedes trabajan arduamente para que les renovaran su contrato. Pero miren, hay un chivo ahí. Que me lo dijo un abogado. Y dije, puta, ¿por qué no lo dijiste más vos? Si les están presionando por eso, háganlo. No importa. Entiendo que al final de cuentas ustedes pues dependen de su trabajo y están estos hijos de la gran puta presionándolos para quitarles su contrato. Voten. Hagan el 4, o no sé qué planilla será esta Demos y Bermejo. Háganlo. Pero ¿saben qué hicieron estos más astutos? Toman la foto y después anulen su voto y metan. Qué bueno. No se vayan por esa jugada. El futuro de Guatemala está ahí. Yo estaba como diputado cuando había una magistrada, se llamaba Gloria Porras, y no se imaginan lo que hizo la Corte de Constitucionalidad en su momento. Así Lemus va con la misma sensibilidad. Existen casos de ella. Ella juega con todos. Ella no es de semilla. Ella es un mercader de la parte judicial y va a demeritar su función como abogado. Y aquí también hay otro factor que habría que agregar rápidamente, Luis. Vamos a ver. Las elecciones de segundo grado no tienen por objeto poderle dar apoyo o no al gobierno. En otros países, cuando tú eliges diputados a mitad del periodo, si tu presidente está haciendo un buen gobierno, pues votás por diputados para él para que tenga más respaldo. Y si el presidente está haciendo mal gobierno, en las elecciones de medio periodo no le das diputados. En otros países, aquí en Guatemala, nos toca todo el mismo día. Las elecciones de segundo grado, claro, no tienen ese objetivo, pero tienen un objetivo bien importante. Estos son órganos de control. La forma de ponerle límites al abuso del ejercicio del poder es con los órganos de control. Pensemos que tuviéramos un gobierno que está haciéndolo todo bien, un gobierno que nos está desarrollando. Ni así le tendríamos que aceptar sus candidatos oficiales en el Tribunal Supremo, en la Corte Constitucional, en el Ministerio Público, en la Contraloría. Ni así. Porque si le damos también sus candidatos, este gobierno se nos puede distorsionar. Ahora vamos a la realidad guatemalteca y tenemos un gobierno mediocre, cobarde, corrupto, lleno de impunidad, que lleva al país para afuera. Y usted le va a votar para que le impongan candidatos oficiales. Es que de veras, si hay que estar así definitivamente fuera de un nivel. Y son profesionales. Es que el constituyente por eso nos dejó a estos controles, que la participación fuera de los que ya se graduaron de la universidad. En el Tribunal Supremo Electoral son graduados de la universidad. En la CC son graduados de la universidad. O sea, no se lo dejó. Y no estoy discriminando a los que no se hayan graduado, por favor, no me malentiendan. Porque nosotros todos somos iguales, pero se le dejó esta parte técnica a los abogados, como en octubre a los contadores y auditores públicos. O sea, se dejó designado así. Pero para que usted venga después de 5 o 6 años de estudio en la universidad a ponérsele rodillas y lamerle las suelas a un presidente tan mediocre como el que tenemos, votando porque le ordenan, no, hombre, también la gente tiene que sacar un poquito de autoestima, de valor y entender que lo peor que podemos hacer es darle a un gobierno tan mediocre y nefasto control del Tribunal Supremo, control de la CC, control del Ministerio. O sea, aquí también hay que reflexionar y ver ese punto de vista, Luis. No sé cómo más podría yo explicar lo que tú lo pudieras ampliar, que la gente despierte. Señores, 2026 es el más importante. Más que el próximo que se elige presidente. Se los digo de verdad. Estas instituciones que muy bien lo explica Omar, son los que les ponen la camisa de fuerza a gobiernos nefastos como el que tenemos ahorita. Gobiernos que si siguen así, por ejemplo, si no hacemos algo en el Tribunal Supremo Electoral, estos van a llegar a ser fraude otra vez. Por eso es que se está postulando Aguilera. Por eso es que se está postulando Palencia. Porque ya encontraron esto, pero encontraron una permanencia en el poder, una componenda con este imbécil que tenemos ahí sentados. Entonces, guatemalteco, les pido por favor, nunca les he pedido un favor, en ocasión sí se los voy a hacer, estén muy vigilantes de estos procesos. No permitan que estos personajes, que ya los nombré con nombre y apellido, pero no importa, hagámoslo otra vez, Carmen Aías Ibarras, Eduardo Stein, este Foro Guatemala y compañía, entren a demeritar a un buen guatemalteco que lo que quiere es entrar a echar punta. Miren, bien sencillo, si ellos les ponen el dedo, probablemente ahí es, porque esta gente ha vivido de eso. Los procesos que están pasando ahorita son sumamente importantes. Acuerpen a sus decanos, porque ellos van a tener una presión de la fregada. O sea, ya perdieron el punch, pues. Ellos,
los que han destruido Guatemala. Los traidores de la patria ya no tienen ese financiamiento y no les va a quedar otra que hacer presión para que traten de mantenerse en el poder o que llegue alguien y les oculte todas las ilegalidades que han hecho. Entonces, aquí, como siempre lo he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche. AZTV, Libertad Televisión.